Hola hermanos, amigos, Dios te bendiga. Te saludo con mucho gozo, con mucha alegría. Estoy en el estudio de grabación de mi amigo Fayo Fori, Motivación Cristiana, y estamos saludando a toda la comunidad de amigos, colegas, hermanos que anhelan escuchar la palabra de Dios. Hoy traigo un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, un mensaje que quiero compartir contigo, puesto que la palabra de Dios es muy enfática en que el cumplimiento profético, el cumplimiento de las cosas que sucederán en este mundo, el caos, la desesperanza, el desconcierto y también la desesperanza que viven muchas personas, nos hacen realizar este tipo de contenido para llevarle consuelo y esperanza a las personas, para que tú y yo podamos tener, a través de la advertencia bíblica, podamos tener la certeza de que lo que el Señor ha dicho, lo que la palabra de Dios ha dicho, se cumplirá, queramos o no, se cumplirá, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Con esa prerrogativa, con esa antesala bíblica, quiero mencionarte que hay tres cosas. Te voy a regalar tres cosas, tres contenidos que hallé en el mensaje del Señor en mi corazón, para mí, y que quiero compartirla contigo. Tres cosas. Si te quedas al final del video, encontrarás que la tercera de esas tres realidades, esas tres verdades, esas tres bendiciones, esa tercera bendición te será de mucho provecho. Así que quédate en el canal. Si no te has suscrito, suscríbete, activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y también le das me gusta y lo compartes si crees que el contenido es de importancia para otras personas, así como lo ha sido para ti. Bien, comenzamos. Al realizar la tarea del estudio de la Biblia cada mañana, cada día, encontré esas tres cosas que Dios trajo a mi corazón a través de un par de versículos bíblicos. Ese par de versículos bíblicos lo voy a compartir contigo a medida que vamos desarrollando el tema. Pero me impactó más fue ver un video que mandaron mis amigos, los pastores con quienes estudié la maestría. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y lo mantenemos activo todavía, conversando y mandándonos mensajes, saludos y algunas reflexiones. Uno de mis compañeros, de mis colegas, colgó un video donde había un hombre que estaba montado en una torre eléctrica, y es el que grabó el video, grabó lo impactante del desenlace de ese hombre, que desconozco quién es. Tampoco sé en qué país se realizó el evento, pero el desenlace fue fatal. El enfoque del video a larga distancia hace que el hombre está en la cima, yo no sé cuántos metros, pero una altitud como de unos 12 pisos de un edificio. Estaba en una torre eléctrica. Colgado en esa torre eléctrica, el hombre decidió tirarse, se lanzó al vacío. Y la grabación lo muestra exactamente cuando cae y su cuerpo colapsa en el piso con un golpe que cuando tú lo ves te estremece el alma. Y yo me preguntaba, ¿qué llevó a ese hombre a tomar esa decisión? Y la misma pregunta para ti, los que estás viendo este video, pudiéramos preguntarnos, ¿qué nos lleva a tomar decisiones desesperadas? ¿Qué es lo que nos motiva a tomar decisiones funestas, fatídicas, que causan desconcierto, desconsuelo y tristeza a los que nos rodean? Sin duda alguna, yo lo he titulado la ausencia de Dios en la vida de una persona. Cuando Dios no está, hay caos. Cuando Dios no está, hay oscuridad. Cuando Dios no está, hay muerte. Y este hombre, sin duda alguna, lo llevó a tomar esa decisión, el vacío de Dios, la ausencia de Dios. Cuando el ser humano se aleja de los caminos del Señor, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, su vacío no se llena a menos que se llene con la presencia del Señor. Y a través de la palabra de Dios podemos descubrir que el silencio de Dios en la vida de una persona
lo lleva a tomar decisiones desesperadas. Espero que no sea tu situación, espero que no sea tu película o la película de tu vida no sea esa, porque hay poder en la palabra de Dios. Y el que escuche este mensaje y el que se quedará al final de este video tendrá bendición, esperanza, consuelo y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso quiero invitarte a la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para volver a oír la voz de Dios? ¿Qué debo hacer para que Dios vuelva a mi vida? ¿Qué debo hacer para yo encaminarme a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios y poder tener una vida de paz, de esperanza y de consuelo en el Señor? ¿Qué debo hacer? Para responder a esta pregunta, hay tres ideas, tres mensajes que quiero regalarte. El primero, para volver a oír la voz de Dios, para volver a sentir la presencia de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es no encubrir nuestros pecados, no encubrir nuestros errores. Y quiero regalarte el primer texto. Está en el Salmo 32, el Salmo escrito por David. El Salmo 32 es un salmo reflexivo, es un salmo impresionantemente adecuado para este primer punto. No esconder nuestros errores, no esconder mi pecado, confesárselo al Señor, declararlo en oración, buscarlo en soledad y decirle: Señor, he cometido pecado, perdona mis pecados. Mira lo que dice David en el Salmo 32. Él define la palabra pecado, transgresión o errores, lo define con 4 palabras. Dice el Salmo 32. Salmo 32 desde el versículo 1. Desde el versículo 1 vamos a leerlo hasta el versículo 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es el versículo 2. Al versículo 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis pecados, confesaré mis transgresiones, confesaré mis errores a Jehová. Y dice la última línea: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Hermanos, en este primer punto podemos descubrir que David, el salmista David, no encubrió su pecado. Él descubrió que mientras callaba, mientras guardaba en secreto el pecado cometido, que debía confesarlo y admitir que se equivocó, David decía: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. La palabra gemir viene del hebreo rugir como un león. El desespero y el caos que produce el pecado en nuestra vida, debemos llevársela al Señor y decirle: perdóname, perdona mis errores, perdona mis falencias, perdona mis pecados. Y el Señor es amplio en perdonar. David define la palabra pecado con 3 expresiones, 4. Dice transgresiones, dice en el versículo 1 del Salmo 32. Luego la palabra pecado. Después la palabra iniquidad. Y por último, la última línea del versículo 2, la palabra engaño. Esas 4 definiciones de pecado o de errores o de transgresiones, David las reconoce. Por eso él dice en el versículo 5 del Salmo 32, él dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El Señor le gusta cuando yo confieso mis errores. Entonces, para volver a los caminos del Señor, para entablar una relación mancomunada con Él conmigo y yo con Él, necesito yo reconocer mis pecados, porque cuando oculto mis pecados, entonces mis huesos se van deteriorando, mi vida se va deteriorando, porque el pecado
carcome, consume. El cargo de conciencia es funesto, letal. Y cuando se cierran las puertas al hombre, cuando tu conciencia culpable te martilla día tras día y te dice: tú eres culpable, no sirves para nada, no vales nada y tú tienes que desaparecer de este mundo, el enemigo azuza, el enemigo te susurra en el oído y te dice: acaba con tu vida. Y eso fue lo que sucedió con ese hombre del video. Se le cerraron las puertas. Su cosmovisión era pobre, su visión de fe había sido acabada y aniquilada por el enemigo. Y cuando no halló más nada y solución para su problema, se subió a esa torre eléctrica y se lanzó al vacío. Espero que este primer punto te haga reflexionar si has cometido un error, si has cometido una equivocación y tienes que confesárselo a Dios. Ve ahora mismo y dile: Señor, perdona mi pecado. De hecho, puedes repetirlo ahí. Si quieres, colócalo ahí en la cajita de sugerencias, en los mensajes que me vas a dejar al final de este video. Coloca allí: Señor, confieso mi pecado. Te declaro mi pecado. Por favor, perdóname. Y el Señor oirá esa oración. Esa oración que tú escribas ahí, lo que escribas ahí en la cajita de sugerencias debajo de este video. Cuando tú lo escribes, lo que escribas allí, eso se te llevará como una oración hecha y escrita y Dios la responderá. Si tú le dices: Señor, perdona mis pecados, el Señor lo perdonará. Lo que escribas con tu mano es lo que tu corazón anhela, lo que tu boca debe confesar. Entonces dile: Señor Jesús, perdona mis pecados por tu sangre y tu poder. Segundo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para volver a oír la voz de Dios? ¿Qué debo hacer para retomar mi camino hacia el Señor? Lo segundo que debo hacer es, lo he llamado así, es la búsqueda incansable de Dios. Buscar a Dios de manera incansable, buscarlo en la mañana, buscarlo al mediodía, buscarlo en la noche, buscarlo en todo momento. Y tengo un texto para ello. Isaías, capítulo 55. En Isaías 55, versículo 6, está la respuesta, o mejor dicho, el apoyo teológico para admitir, apoyar este segundo punto. El primer punto es confesar mis pecados. El segundo punto es buscar a Dios incesantemente. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La búsqueda de Dios incesantemente nos lleva a reconocerle, a amarle, y Él se derrite de felicidad y de gozo en ver que yo lo estoy buscando, y cuando lo busco y lo llamo, el Señor viene a mí, el Señor se acerca. Es como si estuviésemos lejos y cuando nos acercamos el uno al otro, Dios, yo puedo ver más cercano la gloria de Dios, puedo ver mejor la gloria de Dios, puedo ver mejor a Dios. Al estar lejos de Dios, mi cosmovisión se limita, mi fe se aniquila. Pero cuando me acerco a Dios, Él muestra su amor, su misericordia y su gloria. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aquí Isaías nos dice entonces que debemos buscar al Señor incesantemente, que debemos buscarlo porque Él está cercano. Dios está cercano. Su misericordia y su amor está al alcance de mis manos. Debo buscarlo, búscalo en la mañana, búscalo en la tarde, búscalo en la noche, búscalo a toda hora. Y el Señor está ahí esperándonos con los brazos abiertos a que volvamos a Él, a que nos integremos a sus caminos y que hagamos el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. El primer punto de confesar los pecados, yo encontré que la voz de Dios, volver a oír la voz de Dios, me produce prosperidad. Cuando yo confieso mis pecados y mi vida se rehabilita en la misericordia del Señor, la voz de Dios trae prosperidad. Y en el segundo punto de la búsqueda incesante a Dios, cuando yo busco a Dios, cuando yo vuelvo al Señor, la voz de Dios me trae restauración.
La voz de Dios restaura mi vida porque yo lo estoy buscando, porque yo lo estoy volviendo a Él. Y para hablar de restauración, tengo que invitarte al libro de Esdras. Esdras, el capítulo 3, versículos 12 y 13. La voz de Dios trae restauración. En el primero, la voz de Dios me trae prosperidad. En el segundo, la voz de Dios me trae restauración. Me restaura. Porque Él perdona mis pecados, me rehabilita y me reconfirma y me confirma para el reino de los cielos. Y eso hace que mi vida sea una vida estructurada para el reino de Dios y me restaura. Versículo 12 y 13 de Esdras 3. Dice, muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas y de los ancianos que habían visto la primera casa, está hablando del primer templo, del templo que fue destruido por Nabucodonosor, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban a alta voz mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Había un contraste entre los que lloraban. Los que lloraban eran los jóvenes que fueron llevados a Babilonia y después de 70 años la repatriación, el volver a la ciudad destruida, al templo destruido, cuando ven cómo era la gloria del templo antes y ven cómo está ahora en ceniza y destruido y los trabajadores junto con Esdras, Nehemías y otras personas limpian el lugar del templo y comienzan a echar los cimientos para levantar la estructura del templo. Esos viejitos lloran. Esos fueron jóvenes que quizás trabajaron allí en el templo, quizás desenvolvieron un papel importante y protagónico en el primer templo, y ahora que lo ven ya para los cimientos para reestructurar el templo, para rehacerlo, para hacerlo de nuevo, restaurarlo, entonces ellos gritan, lloran de felicidad, lloran de gozo, porque ahora el templo de Dios, después de 70 años sin adorar en templo, después de 70 años sin encontrarse con Dios en su casa de oración, ahora va a ser posible, ahora va a ser una realidad. Y el otro contraste es que los jóvenes, las personas que nacieron en el exilio y ahora regresan para ver la novedad de lo que fue el templo de Dios y las historias que sus padres habían comentado de lo que era la gloria de Dios en el templo, ahora entonces ellos gritan de alegría, gritan. Y mira lo que dice el versículo 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, que se oía el ruido hasta lejos. Imagínate el contraste de eso. Unos lloraban, otros gritaban. El gozo del culto a Dios, el gozo de encontrarse con Dios en adoración. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, pero que lo busquen de verdad, que lo busquen incansablemente, y Dios nos restaura. La búsqueda incesante de Dios, y al encontrarlo, Dios nos premia con la restauración de nuestras vidas, la restauración de mi ser, la restauración incluso de mi matrimonio, de mi hogar, de mis hijos, de mi familia. Dios restaura. La voz de Dios no solamente bendice, sino también la voz de Dios restaura. Volvamos a buscar a Dios. ¿Acaso estás viviendo una vida de desastres? ¿Acaso tu paz está vuelta a trizas y no puedes dormir con tranquilidad porque los sentimientos de culpa no te dejan dormir y estás en caos? Vuelve al Señor, búscalo incesantemente. Porque cuando Dios vuelve a tu vida y tú lo traes de vuelta, entonces el Señor te restaurará, te dará identidad de hijo y heredero del reino de los cielos. Así que búscalo, ahora que es el tiempo. Isaías dice, Dios a través de la garganta de Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hermanos, Dios está a un palmo de la oración. Dios está a un paso de tu decisión. Decídete por Jesús. Entrégate a Él. Y en esta segunda parte, este segundo punto de este mensaje, quiero decirte que Dios desea, anhela que tú lo busques incesantemente, que tú lo busques mañana, tarde y noche, todo el día, que tú entables con Él una relación que dure y perdure con Él en el tiempo y por el tiempo hasta la eternidad. El tercer punto. El tercer punto yo lo denomino adoración genuina. Adoración
genuina. Dios anhela que yo lo adore genuinamente, de verdad, de verdad. Porque podemos fingir ir a la iglesia, podemos fingir estar en el culto, podemos fingir ser adventistas, ser cristianos, ser miembros de la iglesia. Pero cuando llegan las pruebas, ahí es donde se demuestra si verdaderamente nosotros hemos sido genuinos. He escuchado, he visto y me he reencontrado con gente que antes eran de la iglesia. Antes eran cristianos y ahora no lo son. Aparentaron una vida espiritual, aparentaron ser miembros de la iglesia fieles, pero cuando llegó la prueba, cuando llegó el zarandeo, se fueron y ahora no son nada. Pero Dios sigue llamándonos a que tengamos con Él una relación genuina, que tengamos con Él un encuentro genuino, que seamos genuinos con Dios. Dios nos conoce tanto que Él se muere de ganas para que en público, tanto como en lo privado como en público, yo sea genuino, yo sea de verdad, yo sea lo que soy en lo privado, lo sea en público. Porque Dios anhela la sinceridad y lo genuino. Te voy a dar un texto para justificar esta tesis. Éxodo 33, versículo 7 al versículo 15. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Es interesante esta parte, porque ahí dice que cualquiera que buscaba a Jehová tenía que ir al tabernáculo, tenía que ir al aposento de reunión, tenía que acercarse a Dios. Por eso hablamos de una adoración genuina. Hay que ir a donde Dios, hay que buscarle, hay que acercarnos a Él. Versículo 8 dice, sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Qué interesante este texto, qué lindo es. Cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, la nube era la manifestación teofánica, para decirlo así, de la presencia de Dios. La nube descendía del cielo, bajaba y se posaba a la entrada del tabernáculo. Era la presencia de Dios manifestada simbólicamente en esa nube, o por lo menos teofánicamente en la nube. Dios bajaba para hablar con Moisés. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú genuinamente buscas a Dios, Dios baja y se acerca a ti y llega a ti. Esto está garantizado con lo que acabamos de leer, el versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Fíjate que aquí la gente no solamente veía la nube, no solamente veía la presencia de Dios, no solamente veía a Dios hablando con Moisés cara a cara, sino que la gente también adoraba en su tienda, en su casa, en su morada. Nosotros debemos hacer lo mismo, buscar a Dios incesantemente, declarar nuestros pecados, confesar nuestros pecados y también adorarlo de manera genuina. Que mi adoración a Dios sea dentro del templo, fuera del templo, en mi casa, fuera de mi casa, donde yo esté, debo adorar al Señor, porque la presencia de Dios está en todo lugar, en todas partes, y Dios va conmigo a todas partes. Y el versículo 11 dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he escogido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos o en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el versículo 14, y él me dijo,
mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Estos dos textos que termino de leer, el versículo 14 y el versículo 15, tienen un contenido también de una temática que más adelante voy a tocarte, acerca de la promesa de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios prometió ir con nosotros, no solamente se lo prometió a Moisés, sino que se lo prometió a varios personajes, y de eso nos vamos a encargar en un próximo tema. Te lo aseguro. Voy a hacer el contenido para que este tema también quede preciso para un mensaje de esperanza y de consuelo para otras personas y para ti también. Entonces mira, el versículo 14 y 15 nos garantizan que Dios le prometió a Moisés estar con él, y que la adoración que Moisés le daba y la adoración que el pueblo le daba y la presencia de la nube y la presencia de Dios en el tabernáculo hacía que Dios se manifestara en el pueblo, y el pueblo se diera cuenta que Dios estaba en medio de ellos y que era Dios, la presencia de Dios, llevando a este pueblo hacia la tierra prometida, hacia la promesa que Dios había hecho a Abraham, se la iba a cumplir a este pueblo. Pero Dios esperaba que su pueblo le adorara de manera genuina, de verdad, de verdad. Dios espera de nosotros lo mismo, que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que hermanos, cuando Dios se da cuenta que yo tengo una genuina relación con Él, cuando yo tengo una relación genuina con Dios, suceden cosas tremendas. Cuando Dios vuelve a mí, cuando mi vida vuelve a Dios, cuando yo vuelvo a oír la voz de Dios, suceden cosas extraordinarias, cosas tremendas. Así lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 34. Vamos al capítulo 34 de Éxodo, versículo 10. Cosas tremendas suceden. Dice el versículo 10 de Éxodo 34. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda. Repite conmigo allí, cosa tremenda. Eso es cosa tremenda. Eso es lo que dice el texto, resáltalo. Éxodo 34, versículo 10, cosa tremenda. Dios entra en pacto conmigo, yo entro en pacto con Dios, yo lo adoro de manera genuina. Dios muestra su presencia, y cuando Dios muestra su presencia, suceden cosas maravillosas, suceden cosas tremendas, porque hay poder en el nombre del Señor. Amén. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque Dios hace cosas tremendas, y tú podrías contar las cosas tremendas que Dios ha hecho. Y si se te ha nublado tu fe y has nublado tu visión porque no has visto cosas tremendas de Dios, o por lo menos no las recuerdas, quiero que te coloques en las manos del Señor, porque cuando nos colocamos en las manos del Señor suceden cosas tremendas. El versículo 10 de Éxodo 34, la última línea, nos dice que Dios hará cosa tremenda, la que yo haré contigo, dice el Señor. Hermanos, debo finalizar diciéndote, ¿has sentido que tu pecado te ha alejado de Dios y se ha ocultado la voz de Él? ¿No has vuelto a sentir el gozo de leer la Biblia? ¿No has sentido el gozo de orar y hablar con Dios porque sientes que no tienes nada que hablar con Dios y tu pecado te hace sentir hipócrita delante de su presencia? La siguiente pregunta es, ¿has sentido que tu pecado entristeció a Dios? Y esa tristeza de Dios, ¿has sentido que Dios no te ha vuelto a hablar? La siguiente pregunta, ¿has ofendido al Espíritu Santo de tal manera que has rechazado su invitación? ¿Has rechazado su llamado? Y como no te has entregado al Señor, ¿has sentido que el rechazo que le has hecho al Espíritu Santo, a la invitación constante y continua del Espíritu de Dios, has sentido que la voz de Dios se fue de tu vida? ¿Que Dios ya no te habla? La invitación entonces es, confiesa tu pecado. Busca al Señor de manera incansable, incesante, y adóralo de manera genuina para que vuelvas a oír la voz de Dios. Porque cuando vuelvas a oír la voz de Dios traerá bendición
y vida eterna para ti en primer lugar. En segundo lugar, la voz de Dios traerá restauración a tu vida, a tu hogar, a tu matrimonio, a ti mismo. Y tercero, cuando vuelves a oír la voz de Dios y cuando Dios vuelve a tu vida, suceden cosas tremendas, extraordinarias. Estas tres cosas, esos 3 mensajes quiero regalártelos y quiero que los tengas en cuenta. Si sientes que Dios se cayó, si sientes que Dios no te habla, si sientes que Dios se fue de tu vida, entonces búscalo. Confiesa tu pecado y adóralo. Vuelve a Él adorándolo y el Señor traerá bendición y vida eterna. Te dejo este mensaje y voy a hacer una oración por ti. Voy a orar para que el Señor reciba tu decisión de este momento, la reciba como la restauración de tu relación con Él y Él contigo. Vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, entregamos este mensaje en tus manos para que haga cosas tremendas con el que escuche esta palabra, con el que escuche este sermón, con el que escuche este mensaje. Declárales cosas tremendas, vuelve a hablarles. No te calles, oh Dios, como dice el Salmo 83. No te calles, Señor. Háblanos, Jesús. Háblanos otra vez. Queremos oír tu voz. Restáuranos. Por favor, restáuranos la identidad de hijos y herederos del reino. Restáuranos a una relación constante y continua contigo. Queremos buscarte en espíritu y en verdad. Buscar a Jehová ahora que puede ser hallado. Confesamos nuestros pecados. Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, perdona nuestros pecados. Y por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Danos tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, hermanos, hasta una próxima oportunidad. No se te olvide suscribirte si no lo has hecho. No se te olvide darle me gusta. Déjame tu like allí, tu like. Y también déjame allí en las cajitas de sugerencia. Déjame allí tu comentario, tu saludo, tu bendición. Y también la adoración a Dios a partir de este momento. Entrégate a Jesús y el Señor Jesús te dará la corona de la vida eterna. Dios te bendiga siempre.